Bienvenidos a este cuarto panel de nuestro simposio virtual Cambio Climático y Explotación Animal, Diálogos, Perspectivas y Alternativas. En esta ocasión, en nuestro panel, el cambio climático desde la bioética y política pública, convoca a dos invitados de lujo, a quienes de entrada agradecemos por aceptar la invitación. Nos acompaña en primer lugar María Eugenia Rinaudo Manucci. María Eugenia es ecóloga, magíster en sistemas de vida sostenible de la Universidad Externa de Colombia y cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en América Latina, en Europa. Ella fue coordinadora de biodiversidad y cambio climático en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actualmente se desempeña como coordinadora de sostenibilidad de la Universidad EAN, donde además también trabaja en el grupo de investigación INDEVOS. María Eugenia, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ustedes, muchísimas gracias. Y nos acompaña también Juan Felipe Cardona. Juan Felipe es politólogo de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España, también con 18 años de experiencia en temas de diseño, seguimiento, análisis, implementación de políticas públicas, y actualmente es el líder del Observatorio Distrital de Protección y Bienestar Animal. Juan Felipe, también un gustazo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eduardo, muchísimas gracias. María Eugenia, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos están viendo, bienvenidas. Bueno, pues yo creo que entonces entremos en materia al tema que nos convoca. Por supuesto, el marco general es entablar algún tipo de diálogo para entrever perspectivas y alternativas a esas relaciones entre cambio climático y explotación animal. Sin duda, cada vez más las narrativas de los medios de comunicación, cada vez más las deliberaciones y las discusiones públicas siguen poniendo el asunto del cambio climático sobre la mesa, ¿no? Ya hoy probablemente sea prácticamente imposible no darse cuenta de esta realidad energético-material que vivimos. No obstante, a veces se nos escapan aristas, a veces se nos escapan problemáticas que están como entrelazadas con estos asuntos. Por eso quisimos abordar el asunto del cambio climático, pero desde una perspectiva particular, y es tratando de entender, tratando de comprender, justamente para encontrar alternativas, perspectivas, soluciones, pues qué relación hay entre cambio climático y diversas formas de explotación animal. Hoy, como les anunciaba introduciendo el panel, pues vamos a abordarlo desde dos perspectivas específicas, desde la perspectiva ecológica, por supuesto, en el caso de María Eugenia, y desde la perspectiva de política pública, en el caso de Juan Felipe, todas ellas, digamos, alrededor de esa relación entre asuntos ecológicos, bioéticos, de política pública, para tratar de entender esas otras aristas que a veces no son tan mayoritarias en este tipo de discusiones. Teniendo en cuenta eso, creo que la primera pregunta es, ya habiendo hecho, digamos, también una especie de diagnóstico sobre lo que está pasando en el mundo en términos energético-materiales alrededor del cambio climático, nos gustaría que empezáramos a conversar alrededor un poco de cuáles consideran ustedes que son como esos grandes desafíos globales que nos está dejando el cambio climático en relación con la explotación animal. ¿Cuáles piensan ustedes que son como esos marcos generales, esas líneas rojas que nos ponen, digamos, en camino a esta discusión? María Eugenia, si quieres empezar, por favor. Claro que sí, Eduardo. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un placer estar hablando con ustedes sobre estos temas que me parecen pues muy centrales en la discusión y más este año que digamos se vuelven a concretar estas negociaciones del clima que evidentemente van a causar bastante polémica en torno a digamos cuáles son los lineamientos más que todo a nivel político, vinculantes, a nivel internacional pues que tenemos que tomar en cuenta para apalancar estos procesos y acciones reales y contundentes contra el cambio climático. Yo, digamos que para responder a tu pregunta, iniciaría contextualizando al público que nos está escuchando en este momento sobre la importancia real que tiene el cambio climático, porque es que me parece importante que nos situemos principalmente en qué es este desafío y qué representa este fenómeno para las diferentes dimensiones del desarrollo, para las diferentes dimensiones del mismo bienestar humano y del mismo bienestar ecosistémico. Desligando el tema de que, digamos, cuando hablamos del sistema humano o del ser humano, pues estamos como desconectándonos de la naturaleza.
porque pues finalmente no es así. Digamos, nos hemos desconectado porque pues nosotros nos hemos desvinculado precisamente de estos sistemas vivos, pero nosotros somos sistemas vivos también, y de esta manera también cuando hablamos de cambio climático nos está afectando obviamente a nosotros, pero también al resto de los seres vivos que habitan en el planeta. Y el cambio climático, digamos, desde su magnitud también bastante compleja y llena de incertidumbre, porque a pesar de que tenemos mucha información científica y sobre todo muchas exploraciones y descubrimientos de escenarios a futuros de qué pasaría si aumenta la temperatura, etcétera, etcétera, todavía la complejidad y la incertidumbre, sobre todo ante el cambio climático en un presente y en un futuro, pues es una de las aristas más, digamos, complejas. Entonces el cambio climático empieza a ser como un catalizador de procesos de degradación en los sistemas naturales, humanos, económicos, políticos, institucionales, y de esta manera surge como, más allá de un desafío ambiental, representa un desafío para la humanidad. Hablábamos incluso desde el año pasado, pues las personas que nos dedicamos como a estos temas, la importancia precisamente de darle como el mismo nivel de urgencia a buscar vacunas contra la pandemia, que evidentemente fue algo desastroso, pues que realmente era casi que una tragedia anunciada, pero no quisimos escuchar años anteriores, y pues surge la pandemia y nos llega, digamos, y nos pone en jaque, ¿no? A todas las personas y a todo el planeta entero, de forma desigual, como suele suceder con estos desafíos, pero pues evidentemente nos pone en jaque. Pero teníamos que darle también la misma importancia a temas, por ejemplo, como el cambio climático y su asociación con crisis socioecológicas, sanitarias, económicas, políticas, institucionales, porque finalmente, como les digo, el cambio climático entonces es un catalizador de esos procesos de degradación. Mientras más aumente la temperatura, más pobreza va a haber, menos desarrollo humano va a haber, menos bienestar va a haber, y de esta manera vamos a, digamos, a afianzar estos procesos de desconexión con la naturaleza y desconexión con el ser. Pero yo, digamos, en mis años de experiencia con el tema de cambio climático, más allá de lo que nos dice la ciencia, más allá de lo que, digamos, se está haciendo a través de estas plataformas internacionales, que es un trabajo, entre comillas, valioso, porque pues finalmente reunir a 196 países no es fácil, cada uno tiene pues sus intereses particulares, y finalmente cuando uno entiende, digamos, estos avances, tanto a nivel de ciencia como a nivel de política internacional y política pues nacional, regional, uno entiende que se están haciendo los esfuerzos necesarios, pero que finalmente esos resultados no pueden estar solamente cobijados en la ciencia y en la política, sino que tienen que estar cobijados en las personas, en el ciudadano. Y cuando hablamos entonces de esta noción, yo digamos, me he acercado mucho a esta perspectiva del cambio climático desde el ser individual y desde el ser colectivo, porque entonces ahí es cuando empezamos a trabajar precisamente en el ser de cada una de las personas y en nuestras maneras de cómo acercarnos precisamente a esa acción colectiva. Y aquí yo quisiera precisar dos desafíos puntuales que yo, digamos, he podido identificar hasta ahora, y es, primero, nos encontramos en la sociedad del riesgo, o sea, somos una sociedad del riesgo, como decía Ulrich Beck hace muchos años, y que finalmente esa teoría sigue siendo hoy en día una de las más fuertes. Nosotros producimos el mismo riesgo. Nosotros estamos adentrándonos precisamente a esa vulnerabilidad y a esa falta de resiliencia de los sistemas, lo estamos produciendo. Y cuando somos conscientes de que nosotros mismos estamos produciendo el riesgo, nos vemos inclusive como en etapas como de estupidez humana, porque pues finalmente estamos como, sabemos cuál es el problema y lo seguimos como afianzando, afianzando, y seguimos produciendo y seguimos consumiendo de una manera irracional, obviamente cosas que nos están llevando a un punto de colapso inminente de los sistemas a nivel de todo tipo, a nivel natural, a nivel político, económico, etc. Y también, además de esto, afianzado, digamos, o a esto, está la noción del antropoceno, porque pues finalmente nos encontramos en una era geológica basada en los seres humanos, para los seres humanos, pensamos en el bienestar solamente de los seres humanos y no nos damos cuenta de esa generalidad, precisamente como decía al inicio, de los sistemas vivos. Si nosotros empezamos a ver el desafío al revés y empezamos a buscar las soluciones precisamente a través de los sistemas vivos, podríamos encontrar una nueva noción, primero para poner a la vida en el centro de todo, y cuando hablo de la vida, hablo de todo, no solamente del bienestar nuestro como seres humanos, seres pensantes,
supuestamente, sino también de seres vivos, del resto de los seres vivos que nos acompañan y que nos rodean en el planeta, puedo entonces empezar a transitar hacia un enfoque biocéntrico. Y aquí yo quiero dejar, sé que digamos era una explicación de desafíos, pero también quiero dejar una pregunta en el aire y es cómo nosotros vamos entonces a transitar de un enfoque antropocéntrico a un enfoque biocéntrico con un cambio climático inminente, si no actuamos urgentemente. Y esto lo hablo a nivel de ser individual, de ser colectivo, de ser científico y de ser político, porque pues finalmente tenemos que vincular todas estas aristas. Entonces, yo creo que aquí la noción o uno de los principales desafíos que podemos como y empezar a identificar es esa precisamente transición de un enfoque antropocéntrico a un enfoque biocéntrico, como les digo, basado en los sistemas vivos, que nos permita reconectarnos inclusive como sistemas vivos que somos y nos permita también hallar alternativas a lo convencional para romper los paradigmas precisamente convencionales que hoy, digamos, nos lideran como civilización humana. Claro, de acuerdo. Fíjate que es una noción muy interesante esa especie de desafío antropológico, digamos, que tú planteas, María Eugenia, porque claro, nos abre, digamos, la perspectiva a la que generalmente estamos acostumbrados a abordar el asunto del cambio climático, ¿no? Y es sobre todo el asunto de pensarnos cuál será el perjuicio para la humanidad en lo que tiene que ver con las diferentes afectaciones producidas por el cambio climático, pero se nos olvida una cosa fundamental que tú dices y es que no es que seamos parte de la naturaleza, sino que somos naturaleza misma, ¿no? Y de ahí esa necesidad de transitar de ese antropocentrismo hacia un biocentrismo, como tú dices, basado en sistemas vivos. Ese concepto antropoceno siempre es muy útil y obviamente siempre es importante que ese concepto esté como en las manos correctas y no en las manos equivocadas. A veces la noción de antropoceno pareciera reforzar mucho más el antropocentrismo, ¿no? Al hablar de antropoceno de alguna manera como ese momento geológico, histórico en el que los seres humanos copamos la Tierra entera, si ese concepto estuviera en malas manos, como a veces parece estar, lo que hace es reforzar la idea de que los seres humanos somos superiores tanto que hemos llegado a copar la Tierra y que en Una ese especie de sentido derecho divino a hacerlo, una cosa... exactamente, exactamente. Entonces nos seguimos revistiendo de ese hálito, como tú dices, Juan Felipe, divino, como reforzar esa sacralidad, cuando en realidad parece que poco controlamos, poco dominamos, casi nada, y más bien todo está cada vez más saliendo de control. Sin duda, ese descontrol nos pone también en la perspectiva de otro tipo de desafíos. Juan Felipe, tú digamos desde la ciencia política, haciendo esos análisis también entrecruzados entre cambio climático, políticas públicas, ¿qué tipo de desafíos sumarías a los que comentaba María Eugenia? Pues mira, yo creo la pregunta que acaba de lanzar María Eugenia, cómo hacer ese tránsito, eh, es clave para analizarlo desde las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, digamos, nuestra sociedad en general, pero si hay algo que es antropocéntrico son las políticas públicas. Las políticas públicas, por definición, son hechas para solucionar los problemas de nosotros, animales humanos, por definición. Entonces, si estamos frente a un problema global sin parangón, que no solamente nos afecta a nosotros como animales humanos, sino a todo el planeta, a todas las especies, seres del planeta, en teoría, en principio, uno tendría que decir las políticas públicas no son las indicadas para eso, porque las políticas públicas siguen pensando en solucionar los problemas de los humanos solamente. Y ese es el principal reto, el principal desafío es que las políticas públicas reconozcan esa relación entre cambio climático, entre la responsabilidad humana frente a ese cambio climático e incluso la relación entre cambio climático y explotación animal, correlaciones que hoy las políticas públicas no están teniendo en consideración. Hoy sabemos que la forma dominante de producción, de explotación, de circulación, de consumo de bienes y servicios es una de las causas de esta crítica transformación de nuestro planeta. Hoy sabemos también, como bien lo mostraba María
Eugenia, hoy también sabemos que el cambio climático es una consecuencia directa del antropoceno, esa era geológica en la que los humanos tenemos la capacidad y de hecho hemos transformado la composición y la dinámica del planeta. Una era geológica en la que pasamos la barrera de los 6.000 millones de habitantes humanos, en la que pasamos la barrera, por ejemplo, de los 1.400 millones de cabezas de ganado para nuestro consumo, para nuestra producción, que hemos pasado la barrera hoy, por ejemplo, el humano se calcula que pesca el 25% de la producción primaria de los océanos. Y toda esa relación de explotación que tenemos con los animales, en gran medida, es la causa de ese cambio climático. Pero a pesar de este conocimiento, a pesar de que ya sabemos eso, y por eso aplaudo mucho el comentario de María Eugenia de los humanos somos seres pensantes, aparentemente, porque si uno sigue haciendo lo que ya sabe que está mal, pues se duda un poco de la racionalidad. Pero bueno, el punto es que a pesar de este conocimiento, las políticas públicas en general, en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo, parecen ir 1 o 2 o 3 pasos rezagadas frente a la realidad. Y aunque entre las políticas públicas ya finalmente hay un relativo consenso sobre la existencia de un cambio climático, que ojo que hasta hace muy poco ni eso había de consenso, siguen sin reconocer esta relación entre cambio climático, explotación animal y el impacto de las actividades de nosotros los humanos. Y ojo, no es que las políticas públicas actuales estén negando esta relación per se. La mayoría ya no la niegan, salvo algunos locos como Trump y Bolsonaro. Nadie las está negando realmente. Se está omitiendo esta relación que en la práctica y dado el nivel de crisis bioecológica en el que estamos, pues viene siendo igualmente peligroso. Entonces, el primer desafío que yo identifico es ese, que las políticas públicas empiecen a reconocer esta correlación. Y es que de hecho, en términos de políticas públicas, el relativo consenso sobre la existencia del fenómeno del cambio climático, de hecho, se ha convertido en el culpable perfecto, en el chivo expiatorio, si se me permite, perfecto para quitarnos la responsabilidad. Veamos, por ejemplo, el sudeste asiático. Hace poquito leía yo que a raíz del último reporte del IPCC, varios gobiernos de la región del sudeste asiático, por primera vez, crearon políticas públicas para mitigar el riesgo de extinción de diferentes especies de simios de la región, ya que dicen estas políticas públicas, y con razón, el cambio climático está poniendo en riesgo o va a poner en riesgo al 75% de la cubierta forestal de esta zona. Es una política pública para que el cambio climático no extinga a los simios. Sin embargo, en la política pública, la política pública calla que gran parte de ese porcentaje de pérdida de cubierta forestal fue producido por la deforestación humana, que acaparó gran parte del hábitat de estos simios a través de macrocultivos, extensión de las ciudades, etcétera. O lo mismo ocurre en África subsahariana con las jirafas, o en California, para no ir tan lejos, con las mariposas monarca. Ya se están creando políticas públicas para mitigar el impacto del cambio climático en estas especies, pero esas políticas públicas no están mencionando de forma alguna, no están teniendo en cuenta de forma alguna el impacto de la explotación humana
de la producción humana en este fenómeno. No hay políticas serias para detener esta extensión de cultivos, para detener la extensión de las urbes que están invadiendo los hábitats de los animales. Y ahí está el reto. Ahí está realmente, creo yo, el reto, y es cambiar de paradigma de políticas públicas. Comenzar a pensar políticas públicas no con la definición clásica, tradicional, de unas estrategias para solucionar los problemas humanos. Tenemos que comenzar a pensar en otro tipo de políticas públicas en las que, bueno, más adelante espero poder concentrarme un poco en ellas. Fíjese que creo que a raíz de las dos intervenciones, tanto de María Eugenia como Juan Felipe, por supuesto hay muchos puntos en común, pero uno especialmente, y es este concepto de transición, digamos, un poco esa necesidad transitiva, bien lo decía María Eugenia, por ejemplo, desde un punto de vista antropocéntrico hacia un punto de vista biocéntrico desde la perspectiva de los sistemas vivos, y Juan Felipe desde políticas públicas completamente antropocéntricas hacia políticas públicas mucho más biocéntricas. Ahí sin duda hay unas interseccionalidades bien interesantes. Sin embargo, al hilo de que venían comentando, pareciera que cada vez más sabemos sobre el cambio climático, pero pareciera que las condiciones políticas no están lo suficientemente alineadas a esas necesidades, están más bien alineadas, alienadas, aprovechando mi lapsus aquí del lenguaje, no están alineadas, sino alienadas justamente un poco del tipo de necesidades. Pareciera que las estructuras políticas, las voluntades políticas, los objetivos políticos van en contravía del tipo de necesidades éticas, sociales, económicas que realmente requerimos hoy de manera urgente. María Eugenia, ¿tú qué tipo de necesidades sociales crees que necesitamos para hacer mucho más relevante y sobre todo mucho más contundente esos urgentísimos escenarios de transición que necesitamos? Yo puntualizaría 5 necesidades, que no sé si todas tengan que ver solo con la dimensión social, porque precisamente creo que en ese proceso de transición o de construcción de puentes de transición hacia la sostenibilidad o hacia un futuro posible, como me gusta llamarlo más a mí, que es como esa noción precisamente de qué tipo de futuro estamos dejando, pero desde el hoy, desde la noción del presente, ¿no? Porque a veces dejamos, y cuando hablamos siempre también de la sostenibilidad lo pensamos como a largo plazo, pero realmente no entendemos que eso empieza desde hoy. Y ahí surgen entonces como 5 necesidades puntuales que me gustaría como explorar con ustedes. La primera es un poco con lo que, asociada a lo que estaba contando Juan Felipe sobre el tema de las políticas, y es que de lo que, digamos, hasta ahora yo he tenido la oportunidad de estudiar en materia de cambio climático y de biodiversidad, eh, realmente yo creo, y sobre todo en países como Colombia, que digamos son complejos, son biodiversos, son pluriétnicos, multiculturales, o sea, es decir, tienen un potencial gigantesco para solucionar las crisis a partir de lo que tiene el mismo país, del patrimonio biocultural que tiene el país. Yo creo que tenemos que explorar esa noción de políticas sinérgicas también. O sea, las políticas no pueden chocar una con otra. Y retomando evidentemente lo que decía Juan de la noción de que las políticas obviamente son antropocéntricas, completamente de acuerdo, también hay que explorar cómo esas políticas se conectan entre sí. Entonces, por ejemplo, en países como Colombia, precisamente vemos esa irracionalidad de fomentar políticas, por ejemplo, que gestionan efectivamente el cambio climático, como la Política Nacional de Cambio Climático, pero al mismo tiempo vemos otro tipo de normativas, tanto regionales o nacionales, que, por ejemplo, incitan al fracking o incitan a otros medios más, digamos, de explotación del patrimonio precisamente biocultural del país, afectando no solamente a lo que sería el sistema natural, sino también generando conflictos socioecológicos sin precedentes y, por supuesto, también desencadenando unos ciertos procesos de degradación inminente en los diferentes, entre comillas, recursos, pero no me gusta esa palabra, recursos naturales, como lo puede ver, digamos, una empresa que necesita del agua o una minera que precisamente necesita de ciertos recursos naturales precisamente pues para su subsistencia.
Ojo, no estoy en contra del desarrollo, pero sí creo que tenemos que replantear esa noción de desarrollo frente a unas políticas sinérgicas que de verdad vayan por un propósito súper claro y que juntas precisamente logren ese bien común para todos, no solamente para los seres humanos, sino también para el resto de los seres vivos. Ese, digamos, sería como la primera necesidad que puntualizo. La segunda es entender la urgencia, y es que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, pensamos todavía, seguimos como con esa equivocada noción de que el cambio climático es para dentro de un poquito, o sea, todavía estamos a tiempo de ver qué hacemos, mientras termino de ver si tomo la decisión o no, o si me activo con estrategias de financiamiento o con estrategias de adaptación o mitigación, pues mientras tanto el cambio climático va avanzando y tiene un ritmo aceleradísimo que cada vez lo vemos con más influencia. El mismo IPCC, como decía también Juan, evidentemente ha explorado toda esa nociones científicas y todas esas robustas investigaciones que ha hecho el IPCC, inclusive vistas en su más reciente informe del sexto grupo de investigación, que realmente fue alarmante, aunque entre paréntesis no nos dice nada nuevo, porque Sí. ya durante años hemos venido escuchando a la ciencia que nos ha venido alertando, y quizás esas decisiones políticas, evidentemente, pues porque también tienen unos lenguajes completamente diferentes, la ciencia habla un idioma o un tipo de lenguaje y la política habla otro tipo de lenguaje, y eso también, por supuesto, representa una brecha gigantesca para entablar nociones científico-políticas de una manera mucho más precisa, mucho más efectiva. Pero la necesidad que tenemos en este momento es entender la urgencia, y es que esto no para. O sea, el cambio climático no es que simplemente se detiene porque llega la pandemia del COVID y simplemente dice, bueno, voy a esperar un poco para que la humanidad pueda enfrentar el COVID y yo pueda seguir mi curso. No, todo lo contrario, se afianzan esos procesos de degradación en los diferentes sistemas, y la unión de todo esto nos hace precisamente dirigirnos hacia el colapso si no tomamos las medidas puntuales. Entonces, entender ese nivel de urgencia también es fundamental, no solamente desde un contexto político, sino desde un contexto social, científico, cultural, institucional. Las instituciones se tienen que adaptar a un contexto de cambio inminente, porque este planeta ya cambió y seguirá cambiando muy probablemente. Entonces, todos nos tenemos que adaptar hacia ese nivel de urgencia que necesitamos, pues obviamente tener en cuenta para enfrentar este gran desafío. Por otro lado, la tercera necesidad que puntualizo es el tema de los límites. Gaia, nuestro planeta Tierra, evidentemente tiene una homeostasis que ha estado invadida por nuestra comodidad, porque nos creemos nosotros como seres humanos, nos creemos gerentes del planeta y pensamos que tenemos toda la capacidad de ponerle precio a los recursos naturales, ponerle valor no cultural, ojalá, valor económico y financiero, pues digamos, a esa materia y esos flujos de energía y de información que tiene el planeta y que necesitamos conservar. Y esta noción, digamos, de no entender los límites de un sistema vivo como el planeta Tierra nos ha hecho precisamente transitar a esta noción de los umbrales planetarios y a esta transgresión que hemos hecho de estos umbrales planetarios. Y de hecho está la teoría de límites planetarios o umbrales planetarios que en su momento el Instituto Ambiental de Estocolmo junto con el Centro de Resiliencia de Estocolmo montaron, y que fue una cosa espectacular, porque creo que a más de uno nos hizo como temblar y decir, oigan, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos transgrediendo rápidamente diferentes límites que el planeta, de acuerdo a su autopoiesis y a su homeostasis, no puede aguantar, no puede seguir soportando de esta manera. Entonces, entender esta noción de límites también como nosotros, sistema social, nos puede hacer entender precisamente hasta dónde podemos llegar. Pero para eso necesitamos conciencia, necesitamos mucha conciencia, necesitamos una cultura que evidentemente sea una cultura dirigida a la vida. Si no tenemos claro esa cultura dirigida a la vida, pues muy probablemente vamos a seguir con nuestras tendencias convencionales y nuestros paradigmas súper convencionales de destrucción de los hábitats, extinción de especies, es decir, vamos a seguir en esa degradación socioecológica sin precedentes. Mi cuarta necesidad, o digamos, de acuerdo a lo que hemos conversado también, es que creo que necesitamos entender otra perspectiva también de la sostenibilidad y del famoso desarrollo sostenible, porque no podemos quedarnos con lo convencional de que el desarrollo sostenible es la capacidad que yo tengo hoy para que las generaciones futuras pues puedan acceder a los mismos recursos que yo, porque esa es básicamente la definición muy convencional, que en su momento, ojo, en el año 1980
1987, cuando surgió en el informe Brundtland y cuando las Naciones Unidas y el resto de los países acordaron esto, pues en su momento quizás era un hito importante, porque evidentemente nunca se había hablado de esta noción y se empieza a replantear una nueva noción de desarrollo y quizás incluso una nueva noción de crecimiento. Sin embargo, no le hemos parado bolas a eso, hemos estado durante años precisamente desarrollándonos y creciendo a expensas de la naturaleza, a expensas de los sistemas vivos, y nos encontramos hoy, en pleno siglo XXI, con una serie de desafíos inminentes, unas crisis del mundo contemporáneo nunca antes vistas, crisis que se articulan entre sí, que necesitas acupuntura, inclusive unas intervenciones de tipo acupuntura para realmente hacer como cambios estructurales en esas crisis y empezar a replantear procesos de solución. Y todo esto entonces también nos desencadena en qué estamos pensando hoy sobre la sostenibilidad y cómo la estamos evidentemente como promoviendo hacia el futuro. Eh, por lo menos desde la universidad ya nos hemos como planteado un poquito esa noción y hemos entendido que no podemos seguir hablando de sostenibilidad como lo afirma, como se afirma desde 1987, porque para nosotros es como una definición muy egoísta también frente a los sistemas vivos y frente a nosotros mismos también como civilización. Y entendemos entonces que esta sostenibilidad es un proceso vivo, es un proceso emergente que se articula precisamente para construir esos puentes de transición hacia futuros posibles. Pero esos puentes de transición hacia futuros posibles se construyen desde hoy y se construyen desde no solamente las tres dimensiones básicas de la sostenibilidad, como puede ser lo ambiental, lo social y lo económico, sino lo cultural, lo ético, la gestión del conocimiento, es decir, las diferentes como dimensiones que, por ejemplo, en un país como Colombia tienen que estar presentes. Nosotros tenemos unas prácticas y saberes locales y ancestrales fuertísimas que nos pueden permitir precisamente transitar hacia esa noción de futuros posibles, y si no trabajamos también con las comunidades locales, con las sabidurías y con las prácticas locales, y la articulamos, por supuesto, con las ciencias robustas, investigativas, etcétera, no vamos a poder entonces generar esos procesos de solución frente a la sostenibilidad. Entonces yo creo que también en el marco de de toda esta sinergia entre cambio climático y bioética, también tenemos que incorporar esta noción de sostenibilidad, como les digo, también replanteando qué significa sostenibilidad en pleno siglo XXI, sostenibilidad en un país como Colombia, y sostenibilidad también ante las crisis inminentes que estamos viviendo. Y mi última necesidad que preciso, la quinta, es el tema de la bioinspiración, porque precisamente todo esto que hemos estado hablando hasta ahora radica en la necesidad que tenemos que entender que en los sistemas vivos encontramos las soluciones. Y yo he tenido la fortuna de, digamos, entrar a este campo y esta perspectiva de la vida tan bonita y tan interesante, porque a través de la biodiversidad, a través de las contribuciones de la naturaleza, a través de esa riqueza viva que tiene el planeta y que podemos explorar para su conservación, ojo, no explotar, sino explorar precisamente cómo la naturaleza trabaja de una forma muy autónoma, de una forma muy creativa, para nosotros como civilización o como proceso civilizatorio acercarnos precisamente más a esa noción y empezar a entablar soluciones bioinspiradas o soluciones que evidentemente nos ayuden a salir de la crisis, pero desde un punto de vista de los sistemas vivos. Entonces ahí surgen herramientas, metodologías y soluciones como la biomímesis o las soluciones basadas en la naturaleza, que precisamente nos pueden a nosotros como civilización humana acercarnos más precisamente a esta noción de naturaleza, acercarnos más a nuestra forma, digamos, o a nuestra esencia, a nuestro origen, y también evidentemente buscar soluciones para salir de las crisis que, como hemos hablado hasta ahora, realmente están allí, están latentes y tenemos que enfrentar de alguna u otra manera. Una acotación, digamos, a esta última necesidad, sobre todo que, por supuesto, junto con las otras cuatro me parecen tremendamente relevantes, y ya seguramente Juan Felipe también hará algunos comentarios al respecto, y es en este asunto de la bioinspiración que tú mencionas. Digamos que una posibilidad es la biomímesis, las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo se asume, digamos, desde la perspectiva de los sistemas vivos, el asunto de la explotación animal en tanto individuos diferenciados? Digamos, ¿cómo se dan un poco esas relaciones entre esa perspectiva holística, pero también la realidad material del daño, el dolor y el sufrimiento de estos individuos diferenciados? ¿Cómo lo analizas tú, digamos, a partir presente de tu experiencia en temas de bioinspiración? Yo creo que un agente de cambio a favor de la bioinspiración necesita tener un grado de conciencia grandísimo para entender que precisamente no podemos seguir
con esta noción tan convencional que tenemos hoy en día de explotar precisamente animales y encadenarlos a un sufrimiento y un dolor que también es nuestro, porque finalmente no estamos produciéndole dolor a ellos, sino desencadenando un dolor también a nosotros mismos. Eh, y creo que necesitamos, o sea, o las personas que han trabajado con el tema de la bioinspiración, yo creo que hay también dos ramas. Una rama es la gente que trabaja por la bioinspiración o por ejemplo, buscar las nociones de la biodiversidad o entender la biodiversidad, pero desde un enfoque más de gestión para precisamente apalancar procesos como de restauración ecológica, por ejemplo, regeneración de ecosistemas, etcétera, pero también siguen inmersos en esa visión muy convencional de la biodiversidad y siguen viendo a la biodiversidad como esa herramienta para, ¿no? Como ese instrumento inclusive para. Pero hay otra, digamos, rama de la bioinspiración o de agentes por la bioinspiración que realmente están transitando precisamente esa conciencia. Y yo quiero pensar que estoy en esa rama, es decir, que estoy realmente entendiendo aunque no vengo del mundo de la bioética y estoy precisamente como transitando hacia esa noción, quiero entender precisamente cómo es posible que nosotros que trabajamos con la bioinspiración y que fomentamos precisamente este tipo de soluciones, desencadenemos dolor y sufrimiento a través de otros procesos que quizás son indirectos a lo que nosotros hacemos, pero evidentemente desencadenan este tipo de riesgos y de sufrimientos pues en los sistemas vivos. Yo creo que es igual que en la sostenibilidad. Uno dice, yo soy un agente de cambio, yo soy sostenible, yo hago esto y esto y esto y ya con eso estoy haciendo como respondiendo una lista de chequeo y estoy diciendo si soy sostenible o no, pero por otra parte estoy haciendo cosas que no son nada sostenibles y ahí yo choco conmigo mismo. Entonces es un tema de entender qué estoy haciendo yo conmigo mismo precisamente para transitar con más efectividad a esas perspectivas innovadoras que necesitamos obviamente emprender, como por ejemplo la bioinspiración o la misma sostenibilidad. Claro, de acuerdo. Sí, se empiezan a encontrar hilos comunes, precisamente desde esa perspectiva holística, ¿no? Como patrones, y sin duda creo que, por ejemplo, dominación y explotación pueden ser un par de patrones que nos obligaría a pensar desde esa perspectiva amplia, pero también en la perspectiva de la individualidad diferenciada. Juan Felipe, María Eugenia hablaba de 5 necesidades, ¿no? El tema de políticas públicas sinérgicas, el tema de comprender, digamos, la relevancia de la urgencia, el asunto de los límites y la extralimitación planetaria en la que nos encontramos, la necesidad, digamos, de replantear la sostenibilidad y, por supuesto, el tema de construir futuros posibles también a través de estrategias de bioinspiración. ¿Quisieras comentar algunas de ellas y agregar nuestra propia perspectiva sobre nuevas necesidades sociales a este respecto? Quiero comentar sobre todas realmente, pero se nos puede ir toda la mañana acá, así que voy a comentar sobre 2 de ellas que todas son importantísimas, por supuesto, pero 2 que me llamaron particularmente la atención. Voy a empezar con la más corta para poder extenderme en la otra. Voy a empezar con la urgencia. Porque precisamente uno de los desafíos que yo identifico desde la política pública para la mitigación del cambio climático es la urgencia. Como seguramente ustedes se imaginan, y si no les cuento, dentro de la teoría de la política pública y dentro de la práctica de la política pública, la urgencia es el principal enemigo de una buena política pública. Hay un mal chiste que usamos quienes nos dedicamos a esto del diseño e implementación de políticas públicas, que no por ser un mal chiste deja de tener algo de cierto. El chiste es algo así como, si quiere políticas públicas importantes, se las tenemos. Si quiere políticas públicas urgentes, se las tenemos. Y si quiere políticas públicas importantes y urgentes, también se las tenemos, pero posiblemente no las va a necesitar porque ya usted está fregado. Ya la situación no tiene salvación. Y es un mal chiste, pero estamos un poco así. El cambio climático y el colapso en el que estamos a puertas requiere soluciones, requiere políticas públicas, si se quiere, urgentes e importantes.
El problema es que no podemos, el problema es que no podemos seguir haciendo las mismas políticas públicas urgentes e importantes de siempre, porque ese modelo de política pública, ese paradigma de política pública que llevamos desde hace un siglo y medio, 2 siglos, es el que nos tiene en donde estamos. Entonces, pensar que con ese mismo modelo de Estado, con ese mismo modelo de política pública, vamos a tener las soluciones urgentes que necesitamos, porque estoy de acuerdo con María Eugenia, esto es de ya, esto es de nuestra generación. Entonces, decisiones que tú, Eduardo, tú, María Eugenia, yo, tenemos que tomar ya. Y el modelo de políticas públicas actual, tradicional, del statu quo, repito, no sirve para tomar medidas urgentes. Las medidas urgentes en las políticas públicas de los estados liberales actuales son medidas son paliativos, mientras se consigue la verdadera, la que sí sirve, la importante. Y ya no nos podemos dar ese lujo. Quizás era una bonita discusión en los años 70 o 60, hagamos algo urgente mientras encontramos la solución importante. Ya no nos podemos dar el lujo, ya es urgente e importante. Y paso al siguiente, al quinto punto que mencionó María Eugenia, la bioinspiración. Un término que, confieso, yo no lo conocía hasta hoy, pero que me parece supremamente valioso para responder a uno de los interrogantes que traía. Y es precisamente, digamos, contestando un poco tu pregunta, Eduardo, de esos retos o necesidades sociales relevantes para hacer un análisis del cambio climático. Yo lo que me he dado cuenta es que el cambio climático hizo evidente una serie de contradicciones, o mejor, de tensiones entre los discursos, las agendas y los intereses de las instituciones y de los tomadores de decisiones. Contradicciones que por supuesto ya estaban allí desde hace mucho tiempo, pero que solo ahora, cuando finalmente el cambio climático está en la agenda pública, se hacen realmente visibles. Me refiero, por ejemplo, a la manera en que los gobiernos, disculpen que mi gato ha decidido que quiere el escritorio, entonces tengo que moverme yo, por supuesto. La forma en que los gobiernos han tenido o tendrán que considerar el cambio climático en relación con otros problemas que le preceden, como la pobreza, la desnutrición, la dependencia económica, etcétera, etcétera. Y es ahí en donde sale a relucir precisamente esa doble agenda de la que hablo, esa tensión entre agendas de la que hablo. Gobiernos que promueven políticas públicas para la mitigación del cambio climático, por ejemplo, pero que se niegan a ponerle límites a la ganadería extensiva, argumentando que eso es necesario para alimentar a una población, a su población que no hace sino crecer y crecer y crecer y crecer. Y es donde se quedan cortas las políticas públicas, en esa tensión. Las políticas públicas en general, si uno analiza las principales, por lo menos en Occidente, hacen bien el diagnóstico. Tienen perfectamente claro cuál es el diagnóstico, lo que no tienen claro es cómo solucionarlo, porque siguen buscando las soluciones de siempre. Y para entender este problema, este desafío al que me refiero, quizás sea importante hacer un breve contexto sobre las políticas públicas que hasta el momento están dominando el debate público frente al cambio climático. Bueno, seré muy breve en esto. Por un lado están los enfoques ortodoxos, si se quiere, que palabras más, palabras menos, lo que promueven son soluciones de mercado, de libre mercado, como estrategia de mitigación al cambio climático. La lógica detrás de estas políticas es que la libre circulación de los recursos y de los bienes y de los servicios es lo que va a permitir que el mercado encuentre las soluciones al cambio climático. De este tipo de políticas es que han surgido ideas
como los mercados de carbono, los mecanismos de desarrollo limpio, los agrocombustibles, la ganadería verde o la producción extensiva sostenible, un término lleno de contradicciones en sí mismo, pero que en muchas sociedades ha comenzado a pegar, como mencionaba hace un rato María Eugenia, es no cambiemos, solamente pongámosle un apellido verde a las prácticas que nos trajeron a donde estamos ahora. Ese es un paradigma de la política pública para el cambio climático actual. Y hay un segundo paradigma que surge en contraposición, en el que argumenta que cualquier mitigación o adaptación al cambio climático debe reconocer las grandes desigualdades socioeconómicas en el mundo. En ese sentido, por ejemplo, si hablamos de la ganadería extensiva, son los países ricos los que deben reducirla más que los países pobres, porque a los países pobres nos costaría más hacerlo, tendría consecuencias más graves en la sostenibilidad alimentaria, en la economía, etcétera, etcétera. Esos son los dos paradigmas que hoy están en enfrentamiento en el mundo. ¿Cuál es el problema de estos dos paradigmas? Y de una hago el spoiler. A mí no me gusta ninguno porque yo creo que ninguno es la solución. Porque los dos dejan la solución en manos de los estados liberales y del mercado, lo cual es una gran contradicción si se tiene en cuenta que este modelo fue el que propició el problema en primer lugar. Este siglo y medio de este tipo de políticas de producción y desarrollo es lo que nos tiene en gran medida como estamos. Y por ejemplo, seguramente ustedes dos saben mucho más de esto que yo, pero por ejemplo, las negociaciones de Copenhague, las de Río, las de Kioto, todas ellas se quedaron increíblemente cortas, las decisiones tomadas ahí se quedaron increíblemente cortas frente al problema, precisamente porque los países que negociaron se negaron a salir de esa lógica tradicional de mercado. Entonces, no detengamos la ampliación de las urbes porque esto va a afectar el desarrollo, no detengamos la ganadería extensiva porque esto va a afectar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me preguntas, Eduardo, ¿qué tipo de políticas públicas considero yo necesarias para abordar este problema? Y te contesto, no podemos seguir pensando y actuando como siempre. Necesitamos políticas públicas que reconozcan que el statu quo mercantil no es una opción, que la crisis climática, el colapso socioecológico, la explotación animal se inscriben dentro de una crisis capitalista, sistémica, global, una crisis de nuestra idea de patrón de desarrollo como civilización. Y esto nos coloca en una situación radicalmente novedosa, porque o respondemos al reto con políticas de transformación profundas de estos patrones dominantes, o cambiando la concepción de riqueza, de progreso, de desarrollo, o seguimos avanzando hacia nuestra destrucción. El problema con esta discusión es que cuando uno la plantea, termina siendo acusado o de comunista, o de anarquista, o terrorista, o resentido, qué sé yo. Pero este análisis que estoy haciendo no lo hago desde una posición ideológica. Yo no estoy diciendo abajo el capitalismo, viva el comunismo. Nada por el estilo. Es simplemente una concepción de política pública. Tenemos un problema grave, necesita solución, y el modelo estatal, social, económico que tenemos no es el camino para esa solución. Y ya con esto cierro. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál es la solución? Y es una pregunta que no tiene respuesta clara, porque ese es el típico dilema en el que los árboles no dejan ver el bosque. Como estamos metidos como sociedad, tú, yo, como pensadores, estamos metidos dentro del modelo que no nos está sirviendo, es difícil imaginar uno contrario, especialmente siendo un reto global
por ejemplo, mencionaba María Eugenia, ¿qué tal si volvemos a conocimientos ancestrales aborígenes? Interesantísimo. El problema de eso, para llevarlo a la práctica, es que siendo un reto global que necesita de decisiones y políticas globales, transnacionales, no siempre es fácil, o mejor, siempre es difícil que los tomadores de decisión compren esa idea. Tal vez hay un pueblo indígena en Bolivia que tiene parte de la solución. Es difícil que ese concepto cale en Oslo. ¿Cuál es la solución entonces? Ahí, por eso me llamó mucho la atención el término bioinspiración, porque me late una vez más, desconociéndolo, pero por lo que alcanzaste a contar, María Eugenia, me parece que por ese lado podemos llegar a la solución, que una solución para replantearnos nuestro concepto, no solo de desarrollo, no solo de progreso, no solo de riqueza, sino de política pública a través de esa bioinspiración. No una cosa ideológica, comunismo, capitalismo, anarquismo, no. Es un replanteamiento desde el biocentrismo que creo que puede llegar a ser muy, muy útil. Sale a la luz sin duda con tu comentario, Juan Felipe, pues obviamente otra de las aristas fundamentales, tal vez una de las más estructurales de la problemática, pues que obviamente tiene que ver con el modelo socioeconómico imperante, sin ninguna duda. Probablemente allí la forma en que funciona esa estructura, pues es uno de los detonantes fundamentales de todos esos ejercicios de explotación que generan pues el problema de escala en la que nos encontramos, ¿no? Que somos crecemos a un ritmo y a una velocidad mucho más fuerte que la que los sistemas vivos, digamos, pueden tolerar de una manera fuerte. Y justamente alrededor del tema de la bioinspiración, María Eugenia y Juan Felipe, durante los últimos años también se habla mucho de poder imitar a los sistemas vivos para también generar nuevos tipos de modelos económicos, ¿no? Por ejemplo, se habla de la posibilidad de economías solares, es decir, economías basadas en el sol, que por supuesto implicarían un cambio absolutamente radical en la manera en que habitamos el planeta, obviamente apostándole mucho más a la lentitud, apostándole mucho más a la proximidad, apostándole mucho más, por ejemplo, a temas de soberanía alimentaria, seguramente basada en plantas y no en explotación animal. Ahí hay unas posibilidades interesantes, justamente tiene que ver con este asunto de la bioinspiración y poder incluso, entre comillas, también aprender de la naturaleza que somos nosotros mismos, otras formas de transar, digamos, y otras formas de elaborar metabolismos energético-materiales distintos a los a la forma en que lo hacemos hoy, ¿no? Que en general siempre es una dinámica muy lineal de extracción, transformación, uso y desecho, cuando la naturaleza en realidad funciona de manera circular y en espiral. Yo creo que hay unas posibilidades muy interesantes y creo que entonces en ese sentido cada vez más encontramos la necesidad de ser interdisciplinares, de hecho de ser transdisciplinares, ¿no? María Eugenia también hablaba de la expresión sinergia, en ese contexto de encontrar esas formas de cruzarse de las distintas aristas. Quisiera un poco que nos comentaran qué tipo bueno, de escenarios primordiales, sinérgicos, interseccionales, transdisciplinares, a cuáles de ellos le apostaría a cada uno de ustedes si quisiéramos a la ciudadanía que nos está viendo en este momento, de alguna manera darle una especie de hoja de ruta, siempre una hoja de ruta sin un mapa muy definido, ¿no? Porque la incertidumbre también está allí de por medio, pero si quisiéramos apuntar algunas hojas de ruta para hacer sinergias, ¿cuáles creen ustedes que serían como esas primordiales que nos pueden ayudar a guiarnos? María Eugenia, si quieres empezar, por favor. Gracias, Eduardo. No, pues también como dice Juan, creo que es una pregunta un poco complicada porque... Me gusta hacer preguntas complicadas. Sí, no, y me encanta porque nos haces reflexionar y precisamente creo que es también un poco el propósito de este conversatorio. Yo creo que, digamos, estos escenarios a futuro yo los vería más asociados como a de qué manera construimos relaciones pluriversales y relaciones sinérgicas. Y cuando entonces entendamos o entendemos esta noción del pluriverso como la magia y de oportunidades que tenemos pues para enfrentar las crisis del mundo contemporáneo que ya hemos venido conversando hasta ahora,
yo me enfocaría como en 4 escenarios o 4 relaciones pluriversales para construir esos escenarios a futuro. El primero, y creo que ya lo hemos como comentado bastante, es el tema de la acción colectiva. Dejar de ser egoístas en un mundo que está cambiando, en un planeta que está cambiando y que es nuestra responsabilidad ese cambio, y que ese cambio lamentablemente no está siendo positivo. Digamos, es una transformación estructural de todos los sistemas y es, digamos, nuestra necesidad muy puntual entender que nosotros estamos siendo parte precisamente de esa transformación, quizás dirigida en gran medida al colapso. Y esa acción colectiva, evidentemente, pues para mi entender o de acuerdo a mis imaginarios sobre estos escenarios a futuro, tienen que ser contra la lógica tradicional, como decía Juan, cambiando a paradigmas convencionales, que no es fácil, evidentemente, replanteando los paradigmas y entendiendo que existen otras realidades y otras formas de producir, otras formas de consumir, otras formas de vivir y de habitar un planeta que, como repito, ya cambió para siempre y que seguirá cambiando. Entonces yo creo que esta acción colectiva también va a permitir tejer redes y tejer iniciativas y esfuerzos entre todos. Hay muchas personas trabajando estos temas solos en todo el mundo y creo que precisamente si nos empezamos a unir y empezamos a tejer esos propósitos eh, enmarcados precisamente en la vida y en esa noción precisamente de los sistemas vivos, yo creo que podemos encarar la crisis de una manera mucho más fácil porque estamos trabajando en equipo, estamos trabajando de una manera colectiva. Y eso me lleva también a pensar que no podemos seguir siendo egoístas, que tenemos que replantear precisamente estos paradigmas hacia, no sé, si quieren nos convertimos en seres egoístas, como en algún momento hace años escribí un artículo de, estaba en mis inicios, digamos, empezando a escribir y replanteaba esa noción de cómo dejamos de ser egoístas y nos planteamos entonces egoístas, si queremos evidentemente seguir con esa noción. Ese, digamos, sería como uno de los primeros como retos que veo para precisamente la construcción de escenarios futuros. El segundo, y es también importante y se está empezando a hablar precisamente en esta agenda climática, sobre todo internacional, y es esa noción de esperanza y de confianza. De qué manera nosotros, y más de paso saliendo de esta, bueno, todavía, obviamente, ni siquiera saliendo, pero estamos como conviviendo con esta pandemia, de qué manera volvemos a tener confianza entre nosotros y tenemos confianza en esos espacios de sombra quizás que están ocultos y que son posibles soluciones, como lo que tú mencionabas ahorita, por ejemplo, de la economía solar, que son precisamente iniciativas que están empezando a surgir enmarcadas precisamente en esa noción de sistemas vivos y que están replanteando alternativas precisamente alternativas a lo convencional para salir de la crisis. Y replanteándonos inclusive o mejorando precisamente esos escenarios, porque no estamos simplemente dando pañitos de agua caliente y diciendo, no, es que las energías renovables, es que el financiamiento climático, o sea, quedarnos como en el mismo diálogo, en el mismo contexto, sino saliéndonos realmente de ese contexto muy convencional, que todavía hoy en día yo creo que es una de las principales limitantes de, por ejemplo, estos espacios de negociaciones climáticas, porque el lenguaje sigue siendo muy convencional, a pesar, ojo, de que se está construyendo una agenda paralela en el marco de las negociaciones del clima, por ejemplo, que es un espacio muy importante, pues precisamente para entender cuál va a ser el futuro de la humanidad. Eh, donde las personas que quizás no tienen voz ni voto en estas negociaciones climáticas están dando a conocer sus iniciativas y están explorando precisamente esas sinergias colectivas para trabajar en conjunto. Ahí, digamos, incluyo todas las redes de jóvenes que están enmarcadas precisamente en trabajar por la acción climática a través de un cambio de conciencia radical y contundente y a través, por ejemplo, de estos nociones de esperanza y de confianza. Yo particularmente desde hace mucho tiempo estoy como apoyando precisamente a muchas redes de jóvenes precisamente en estos temas de cambio climático y es interesantísimo y es hermoso ver cómo los jóvenes hoy en día vienen con otro chip, los niños vienen con otro chip y ya están, digamos, encarando esta realidad desde una manera muy, muy diferente, alternativa, digamos, a lo convencional. Entonces, esa noción de encarar estas crisis a través de la esperanza y de la confianza y a través de la felicidad, inclusive como en algún momento, Eduardo, hablábamos hace años tú y yo sobre esa noción precisamente de las soluciones basadas en la naturaleza y la noción precisamente de qué es ser feliz en un contexto de crisis, ¿no? Como el que estamos habitando en este momento.
La tercera, digamos, relación pluriversal que encararía, lo repito, la bioinspiración. Yo creo que es clave. La bioinspiración es la que precisamente nos va a permitir construir esos puentes de transición hacia futuros posibles. La bioinspiración puede entenderse como una utopía ecológica, como un acto creativo en donde escuchamos a la naturaleza y replicamos precisamente esas funciones de la naturaleza en sistemas sociales, económicos, políticos, culturales, es decir, un sinfín de oportunidades se nos abren a partir de la bioinspiración, que para mí es una experiencia profunda con la naturaleza. De hecho, yo hace un tiempito escribí un artículo sobre ese tema, sobre la inspiración como precisamente experiencia profunda con la naturaleza, porque acá estamos encarando no solamente que voy a copiarme de la naturaleza para ver cómo lo hace la naturaleza y replicar eso en un contexto económico político, sino entender y conectarme profundamente con la noción per se de naturaleza, entender cuáles son las funciones del mundo orgánico precisamente como especies animales o ecosistemas para precisamente entender esa sabiduría de la naturaleza y poderla entonces replicar. Y si yo hago ese acto creativo, yo empiezo realmente a cambiar mis paradigmas muy antropocentristas y empiezo precisamente a transitar a esa noción ya de biocentrismo como hablábamos anteriormente. Y la última relación pluriversal que me encantaría encarar acá es el tema de las culturas regenerativas, que es una nueva teoría que está explorando Daniel Wall desde hace ya mucho tiempo y donde nos permite entender que el fin último no es la sostenibilidad, el fin último es que nosotros podamos cambiar nuestros paradigmas a través de un cambio cultural. Y el cambio cultural evidentemente es muy difícil porque es que cada granito de arena prácticamente que se vuelve la civilización vista desde una escala planetaria, tiene que cambiar sus paradigmas y sus convicciones para transitar hacia una otra forma de pensar y de actuar. Y esto evidentemente se vuelve muy difícil en un contexto de globalización, en un contexto de crisis profundas, en un contexto en el que estamos viviendo en este momento, donde quizás lo material es más importante que lo moral. Y esa noción de cambio cultural es la que yo creo que, o bueno, muy personalmente considero, es la que nos va a permitir precisamente tejer esos actos de confianza, esos actos de esperanza, esos actos colectivos, esos actos a favor también de la bioinspiración. Y por supuesto, evidentemente, esos actos a favor de la noción de poner a la vida en el centro de todo lo que hacemos. Y si tenemos esa noción clara de que yo estoy haciendo esta acción X para contribuir a poner a la vida en el centro de todo y no ponerme a mí mismo como sistema humano, como ser humano, enfrente de todo, pues evidentemente yo empiezo a generar esos cambios colectivos y esos cambios individuales hacia una cultura regenerativa. Para finalizar ya esta parte, pues quisiera solamente dejarles con la frase de Hans Jonas que dice que el privilegio de estar vivos es precisamente que nos podemos transformar y precisamente esa noción de transformación que necesitamos ejecutar como sistemas vivos que somos es la que nos va a permitir precisamente conectarnos con los seres vivos, entender que somos seres vivos y también entender cuál es nuestro potencial inclusive para enfrentar la crisis y no replicar las soluciones pues muy convencionales que ya estamos haciendo en este momento. Claro, Hans Jonas, que además tiene uno de los libros, digamos como uno de los primeros libros, por lo menos en el campo de la filosofía, que se escriben alrededor del tipo de obligaciones morales que tendríamos alrededor de la degradación ambiental. Este libro se llama El principio de responsabilidad y que es fundamental, digamos, porque, digamos, está escrito en una época en la que todavía el asunto del cambio climático no era un asunto de discusión ni de debate público como hoy, y que anticipa elementos muy interesantes. Antes de darte la palabra, Juan Felipe, y escuchar también un poco cuál es tu perspectiva sobre qué tipo de sinergias, interdisciplinariedades necesitamos, quiero hacer una pequeña cuña justo a propósito de la expresión que reiteradamente utilizó María Eugenia en su última intervención, y es esas relaciones pluriversales, porque tal vez ese concepto de pluriverso, no, así como el de bioinspiración, seguramente no es tan conocido, y quiero recomendarles este libro que justamente, de verdad, no es preparado, se los aseguro, de verdad tenía aquí en la mesa, que se llama justamente Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo,
que está en editorial Icaria, que entre otras cosas es una editorial muy interesante también sobre todos estos temas de economía ecológica, economía política, etcétera, etcétera. Y este es un diccionario colectivo construido con más de 60, tal vez 70 autoras y autores, pensadoras del mundo entero. Uno de ellos, por ejemplo, es Arturo Escobar, que es este antropólogo colombiano muy importante en temas de postdesarrollo, y que justamente lo que hacen es brindar a modo de diccionario, tiene orden alfabético, entradas en orden alfabético, nos muestran posibilidades de construcción de futuro, justamente alrededor del asunto de colapso socioecológico, vinculando este concepto de pluriversos, ¿no? Como mundos posibles, alternativas posibles, universos posibles y paradigmas posibles para hacerle frente a lo que viene. Y también al comentario que decía María Eugenia, con el que también estoy plenamente de acuerdo, el tema de poder de alguna manera reactivar la esperanza en un escenario de desconfianza tan fuerte en el que estamos. Una autora también fundamental, filósofa estadounidense, Joanna Macy, con un libro que es así, no lo tengo aquí a la mano, que se llama Esperanza Activa. Esperanza activa, es como cómo no volvernos locos en medio de un mundo en caos, y que justamente le apunta a esa urgentísima transformación cultural. Yo creo que ahí lo interesante es que esa transformación cultural sin duda no solamente va orientada hacia ese cultivo de nuestra humildad antropológica, sino que justamente para poder cultivarnos a nosotros mismos en una visión mucho más descentrada, empezamos a reconocer que hay otras formas de vida, y en este caso, pues digamos, animales también, obviamente no humanos, en las que sus vidas les puede ir mejor o peor. Ahí, perdónenme la cuña de esas dos recomendaciones de libros para que la ciudadanía, por supuesto, profundice en muchas de las cosas que se han dicho acá. Juan Felipe, te escuchamos entonces para ir también ya cerrando nuestra conversación. ¿Qué tipo de sinergias, qué tipo de intersecciones encuentras tú desde tu lectura particular? Antes de entrar a responder eso, me voy a tomar 2 minuticos, porque es que mientras María Eugenia hablaba, me hizo recordar una anécdota interesantísima a propósito, pues, de esta estrategia en el buen sentido de la palabra, copiar a la naturaleza para enfrentar esta crisis. Es que hace algunos años, hace ya unos buenos años, estuve en alguna de estas, precisamente de estas conferencias alternativas de cambio climático en Madrid, y me tocó, tuve la fortuna de escuchar una anécdota divina. Lo contó un líder de un pueblo indígena, no recuerdo cuál ahora mismo, un pueblo indígena de lo que hoy es Estados Unidos. Y contaba cómo en los años 70, pues el gobierno gringo, haciendo una carretera en una zona boscosa que solía ser una zona de asentamiento indígena, encontraron una serie de marcas muy, muy viejas, en las que, bueno, luego de estudios se determinó que eran unas marcas que hacían los pueblos indígenas antes de la colonización, pero de la conquista, en las que decían: hasta acá cultivamos, o hasta acá llega nuestro pueblo, unas estacas. Y entonces, cuando el gobierno gringo averigua esto, se da cuenta que ponían las estacas con base en los datos que la naturaleza les iba dando. Entonces, por ejemplo, ciertos animales no construyen sus nidos, ciertas aves, más allá de este punto. Por ende, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Y con el tiempo se fueron dando cuenta que era que ese punto se inundaba. Entonces era una sabiduría de estos pueblos con base en el ritmo de la naturaleza. Y fue tan interesante esta idea que el mismo presidente Jimmy Carter, que ustedes recordarán, no creo que seamos tan viejos ninguno acá, pero sabrán, como ustedes sabrán, Jimmy Carter fue uno de los primeros presidentes de las potencias que habló dentro de su agenda de cambio climático.
y Jimmy Carter entonces tomó este concepto de este pueblo indígena y con base en eso presentó la primera política pública nacional, federal, si se quiere, gringa, estadounidense, de cambio climático, que era, entre otras cosas, eso, comenzar a pensar en los ciclos de la naturaleza para los ciclos de producción de los humanos. Por supuesto, el Congreso se lo tumbó en el primer debate y, bueno, ustedes saben, salió con un índice de popularidad terrible, entre otras cosas, porque bueno, él iba en contra, él que además era un cuaquero, iba en contra del American Way of Life, que era usemos petróleo y tengamos carro y construyamos y, bueno, en fin. Esto como anécdota que me hizo recordar María Eugenia. Y también esto para no contradecir, más bien complementar lo que dice Eduardo, que mencionó con respecto al libro El Postdesarrollo, porque en muchas ocasiones ese postdesarrollo no es otra cosa que un predesarrollo, que no es crear nuevas formas de entender el desarrollo, sino incluso volver a formas antiguas que ya estaban y que decidimos olvidar, ignorar. A veces el postdesarrollo es predesarrollo. Pero bueno, ahora sí entrando a la pregunta, porque sé que el tiempo apremia, hablemos entonces de sinergias, de intersecciones para afrontar los escenarios futuros frente al cambio climático. Yo estoy convencido de que para enfrentar los desafíos del cambio climático se necesita recuperar el protagonismo ciudadano. Yo estoy convencido de que los cambios en los paradigmas de política pública, que ha sido mi eje discursivo hoy, los cambios en estos paradigmas vendrán gracias a la actividad de los movimientos sociales para influir en lo público. De la misma forma que fue gracias a esa movilización ciudadana que se cambió el paradigma de las políticas públicas de derechos civiles, por ejemplo, en los 60s, o de género en los 70s y 80s. Los movimientos sociales, no se nos puede olvidar esto, son actores racionales que disponen de medios, que elaboran estrategias, que llevan a cabo acciones para alcanzar objetivos políticos, muchas veces ejerciendo una accountability social que lleva a que los tomadores de decisiones aborden temas que normalmente no tendrían en cuenta. La ciudadanía, la movilización social no es una masa, no es una turba como muchos quieren hacer creer. Tienen unos complejos y muy interesantes mecanismos y estrategias para influir en lo público. Soy consciente de que esta relación entre movimientos sociales y política, especialmente en temas tan complejos como lo es el cambio climático, está marcado por la tensión y por el conflicto, pero en ocasiones también por la cooperación. Pero independientemente de ello, del tipo de relaciones que se dé entre lo social y lo político, lo cierto es que el cambio climático ha abierto una ventana de oportunidad para crear sinergias entre los movimientos sociales de todo el mundo. Algo así mencionaba María Eugenia hace un momento. Y es que la dimensión del problema del cambio climático, el tamaño del problema, ha desvanecido ciertas barreras, pienso yo, ciertas barreras temáticas imaginarias que hacían que unos movimientos sociales solo lucharan por los derechos estrictamente sociales, que otros lucharan por los problemas o los derechos estrictamente económicos, que otros lucharan por los derechos estrictamente políticos, otros por los derechos estrictamente animalistas, etcétera, etcétera. La dimensión climática de esta crisis nos ha mostrado lo interrelacionados que estamos y lo interrelacionado que está en cada uno de estos temas, construyéndose una oportunidad única para que estos movimientos sociales desarrollen vínculos, consigan recursos, diseñen soluciones y presionen por cambios, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel transnacional, a nivel global. Y en medio de este escenario que planteo,
nunca fue como ahora tan oportuno el diálogo y el intercambio de saberes entre por ejemplo, las distintas ciencias, las naturales, las fácticas, las sociales, y los humanismos, el arte, la cultura, la filosofía, etcétera. Nunca antes como ahora, creo yo, tuvieron tanto en común una bióloga en la India, una politóloga en Bolivia, una filósofa en Canadá, una veterinaria en Rumania, de este diálogo interseccional entre estos saberes, entre estas personas, entre estos movimientos sociales. Yo creo que es donde van a salir esas estrategias de mitigación y de adaptación, ya desafortunadamente no solución, al cambio climático, que incluyan además un replanteamiento definitivo de nuestra relación con los animales no humanos. En últimas, para contestar concretamente la pregunta que nos haces, Eduardo, yo creo que los escenarios a futuro frente al cambio climático dependerán de que se generen sinergias en distintas escalas, tanto disciplinares, científicos, políticos, sociedad civil, como en escalas geográficas, local, regional, nacional, global. Pero sinergias que si he sido claro en mi discurso hoy, sinergias que por las mismas limitantes antropocéntricas de las políticas públicas, no creo que vayan a estar lideradas por las instituciones, ni por los tomadores de decisión, ni por los gobiernos. Van a estar lideradas por los movimientos, o deberían estar lideradas por los movimientos sociales, quienes tienen que ser capaces de articularse, de dirigir, de alzar su voz de protesta a lo largo del tiempo. Deben ser capaces de elaborar esas propuestas que las políticas públicas no están siendo capaces por su misma limitante. Y tienen que ser capaces de legitimar la aplicación de estas estrategias de mitigación cuando sea el caso. Creo yo que este es el escenario más optimista que podemos esperar. Ojalá que así sea. Con esta intervención queda entonces ya la invitación justamente a la ciudadanía que nos está observando y que nos está viendo, porque probablemente allí radican un poco no solo las responsabilidades que tenemos como individuos, sino también como colectivo, y por supuesto quedan ahí entonces esos escenarios posibles futuros. Quiero terminar haciéndoles una pregunta a cada uno. Es una pregunta trampa. No me vayan a dar respuestas trampa, ¿de acuerdo? ¿Qué tan viable ven ustedes los escenarios de futuro sin explotación animal? ¿Qué tan viables ven ustedes los escenarios de futuro sin explotación animal? María Eugenia, ya la cara de María Eugenia me dice un montón de cosas. Wow. No, Por supuesto, es decir, obviamente les advertí, es una pregunta trampa y en trampa, realidad pero también tramposísimo. es una pregunta que quiero dejar también en la ciudadanía, precisamente en ese escenario, perdón, en esta posibilidad de pensarnos escenarios futuros, construyendo escenarios futuros. ¿Por qué no lo hacemos de entrada desde cero, pensándonos esos futuros también sin explotación animal? Obviamente es una pregunta absolutamente abierta. María Eugenia. Claro, no, totalmente. Digamos que suelo ser un poco positiva. A veces la misma, digamos, el mismo día a día, el mismo sufrimiento que uno ve del día a día, pues te hace, digamos, como desencajarte y decir, no, o sea, realmente todo va dirigido al colapso, pero trato siempre de estar, y tú sabes muy bien, Eduardo, trato de estar siempre como en esos escenarios más optimistas, más positivas. Yo pienso que en general, y retomando un poco lo que decía Juan ahora, yo pienso que la ciudadanía y los movimientos sociales van a ser, digamos, un punto de partida muy interesante, muy importante para que nos repensemos cuál es el futuro que queremos, cuál es el futuro que esperamos. Y obviamente dentro de esa noción de qué futuro nos merecemos y de qué futuro nos espera realmente,
creo que el tema del sufrimiento animal tiene que estar inmerso ahí. Y lo digo desde todo contexto, desde prácticas de ganadería extensiva, prácticas de deforestación que indirectamente influyen sobre otro tipo de seres vivos. Lo hablo desde un punto de vista, por supuesto, de consumo animal, sin precedentes, digamos, sin escrúpulos, sin esa capacidad de respuesta al dolor. Yo pienso que muy probablemente, si seguimos como estamos en este momento con este statu quo, pues muy probablemente esta situación se va a agravar en el futuro, de hecho. Y si lo vemos desde un contexto negativo, pues muy probablemente vamos a tener unos escenarios de futuro, pero completamente dirigidos al colapso, no solamente para este tema, sino para todo. Olvídense de enfrentar el cambio climático, olvídense de estrategias de adaptación, solución, mitigación ante el cambio climático, es decir, estaríamos dispuestos a enfrentar un futuro lleno de incertidumbre, complejidad y, digamos, colapsología realmente, porque no entenderíamos o no tendríamos las respuestas ni las cartas para enfrentar esos desafíos. Sin embargo, yo soy, digamos, como les decía ahora, muy pro de pensar positivo y de entender qué es lo que se está haciendo en este momento y cómo se pueden replicar y aumentar esas iniciativas, sobre todo locales, que nos están apostando precisamente a esas transiciones locales hacia futuros posibles, porque las transiciones no se van a dar a escala global, ya lo decía Arturo Escobar, Jorge Richman, que las transiciones hacia futuros posibles no se van a dar a una escala global, sino a una escala local. Si nosotros seguimos replicando esas escalas locales y esas iniciativas que se están dando desde las mismas comunidades, inclusive muchas veces, desde instituciones algunas, porque pues no podemos estigmatizarlas, que todas realmente estén en eso, muy probablemente el 90% de las instituciones del mundo entero no estén, digamos, adaptadas o preparadas precisamente para ese cambio de conciencia, pero hay instituciones que sí, evidentemente, emprendimientos de agentes de cambio que de verdad están poniendo como su granito de arena pues para enfrentar estos desafíos. Si seguimos replicando estas iniciativas y seguimos dándole el reconocimiento que se merecen a estas iniciativas, yo pienso que sí es posible pensar en un futuro donde quepamos todos y donde precisamente podamos ser conscientes de nuestros propios actos y donde podamos precisamente, o donde los valores morales pues puedan obviamente superar a otro tipo de inconsistencias humanas como las que enfrentamos hoy. Pero como les digo, esta es una opinión muy personal, donde siempre trato precisamente de tener ese lado optimista para no caer en la depresión y decir, bueno, apague y vámonos porque aquí no hay nada que hacer y no sigo haciendo las cosas, ¿no? Socialmente, evidentemente, nos enfrentamos a un reto bastante importante ante esto y la respuesta creo que no la vamos a poder tener como tal. No existe una respuesta, de hecho, efectiva para esto, pero lo respondería de esa forma, no sé. Por eso era una pregunta trampa, Trampi, efectivamente. Pero yo creo que nos abre la posibilidad de la reflexión y justamente total, poder incluir dentro de esa construcción de imaginarios el elemento total, de la explotación animal, no como un elemento secundario, sino como un elemento también de primer orden. vital. María Eugenia Rinaudo Manucci, ecóloga, magíster en sistemas de vida sostenible, muchísimas gracias por acompañarnos en este Ustedes, espacio. Fue un gusto tenerte por aquí y bueno, seguramente gracias. seguiremos trabajando juntos. Juan Felipe, ¿qué tan viables son los escenarios de futuro sin explotación animal? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, seré breve. Seré breve. Es, es difícil imaginarlo. Es muy difícil imaginar una situación en la cual nunca hemos vivido. Sin embargo, hay un libro muy triste, pero narrativamente muy hermoso, que es un intercambio de cartas entre dos esclavistas, como se llamaban en su momento, dos negreros de Inglaterra y Estados Unidos en el siglo XVIII. Y en una de esas cartas, que son reales, una de esas cartas ellos plantean: es imposible imaginarnos un futuro sin esclavizados.
un futuro sin negros esclavizados trabajando para nosotros. Decían, es imposible. Incluso en 3 o 4 cartas a lo largo de casi 2 años, intentan imaginarse un futuro así. Y sacan bromas de no, es imposible. Por más que nos imaginemos un mundo distinto, siempre va a haber un esclavizado negro a nuestro lado. Y traigo colación esto para decir, los cambios estructurales son uno nunca o muy rara vez puede imaginarlos, pero eso no quiere decir que no sea posible que pase. Hace apenas 1 siglo y medio, la mayoría del mundo pensaba que la esclavitud estaba bien. Hoy la mayoría piensa que está mal. Sigue ocurriendo, pero la mayoría está seguro que está mal. Entonces, en ese sentido, simplemente por razones históricas, yo considero que ese futuro que planteas, Eduardo, sin explotación animal, es posible. Hoy no veo indicios fuertes de que vayamos hacia allá, pero eso no quiere decir que no podamos llegar allá. Juan Felipe Cardona, politólogo, magíster en Derecho Constitucional, muchísimas gracias también por este tiempo y muchas gracias por la conversación. A Juan Felipe, a María Eugenia y a toda la ciudadanía, muchísimas gracias por estar aquí. Les invitamos a que atentos a nuestros negocios, que sigan atentos a todos los productos que les estamos ofreciendo desde el Observatorio Distrital de Protección y Bienestar Animal, la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión Conocimiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Muchas gracias, que estén bien. Chao, gracias.